Nuestro tema de este mes, buscando santidad. Y esta semana, Dios quiere orden. Estamos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 20. Puede usted buscarlo en su Biblia y en unos minutos vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Estamos buscando lo mismo que Dios? Quiero que piensen eso en esta hora. ¿Estamos pensando y buscando lo mismo que Dios? ¿Nos preocupan las mismas cosas que a Dios le preocupa? ¿Acaso tenemos los mismos intereses que Dios tiene en su reino? ¿Los mismos intereses que Dios tiene en la tierra? Y hermanos, al mirar las respuestas que damos a estas interrogantes, fácilmente podemos darnos cuenta de qué tan cerca estamos de nuestro Dios. Ahora, yo necesariamente tengo que lanzar otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿esto nos importa? Le pregunto, hermano, ¿esto te importa? El hecho de que estemos buscando lo mismo que Dios, el hecho de que nos preocupan las mismas cosas que a Dios le preocupan, el hecho de que tengamos los mismos intereses que Dios, ¿eso te importa? ¿Eso te preocupa? Porque si de repente no nos importa si estamos buscando lo mismo que Dios o no, no nos importa si nos preocupan las mismas cosas que Dios, no nos importa si tenemos los mismos intereses que Dios, pues definitivamente hay algo que debería preocuparnos. Porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser debería tener la meta de estar unido en el mismo interés y preocupación y en lo mismo que Dios está buscando. Y hermanos, debo decirlo en esta mañana. Puedo decirle que en la mayoría del mundo y aún dentro del, entre comillas, el mundo cristiano, pocos estamos buscando lo mismo que Dios. Pocos nos preocupan las cosas que a Dios le preocupan. Pocos nos interesan lo mismo que a Él. Y yo quisiera que en Centro de Vida nosotros estemos conscientes de esto. Porque al hablar de buscando santidad, necesariamente es pensar igual que como Dios piensa. Al hablar de buscando santidad, estamos hablando de que tenemos la misma preocupación que Dios siente. Al estar hablando de buscando santidad, es que nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar enfocado en lo que Dios busca. Y la realidad que vemos hoy en día en el cristianismo, hermanos, es que a mí me importa lo que a mí me importa, a mí me preocupa lo que a mí me preocupa, me interesa lo que a mí me interesa y no me importa nada más. Pero usted y yo no podemos vivir así. Porque nuestra responsabilidad es responder a lo que Dios quiere y lo que Él desea. Hoy estamos hablando que en esa búsqueda de santidad, Dios quiere orden. Tampoco debo explicarme mucho para que usted me entienda en esta mañana en el sentido de que nos falta orden. ¿Falta orden en nuestro mundo? ¿Falta orden en nuestra sociedad? Falta orden en la iglesia del Señor Jesús. Y falta orden en nuestras vidas y familias. Si nosotros entramos hoy aquí con actitud de todo está bien en mi vida y no tengo nada que cambiar, pues ya entramos mal. Se lo digo de todo corazón. Ya empezamos mal porque tenemos que reconocer que aunque hemos conocido a Dios, en muchas áreas de nuestra vida todavía nos falta orden. Y eso nos impide andar en santidad. Por eso nuestro tema en esta mañana. Ahora es evidente que nuestro mundo y todo lo creado no es obra de la casualidad. Eso lo podemos ver en cada cosa creada, hermano. Y aunque el hombre ha deteriorado bastante la tierra, usted ve la creación y usted con solo ver la creación ve orden. ¿Por qué la tierra perdió orden? Por culpa del hombre. Pero Dios creó la tierra en orden y hizo cosas maravillosas. Y nosotros nos sorprendemos de las bellezas que hay en la naturaleza y lo que Dios ha creado. Y eso nos lleva a la realidad
de que podemos ver a Dios y podemos ver el orden en casi cada cosa creada. Aun si nos vemos en el espejo, vemos orden, ¿cierto? Aunque algunos de nosotros somos más bonitos que otros más feos, pero nos vemos en el espejo y vemos orden, ¿cierto? No vemos un ojo por aquí, otro por acá. No vemos la nariz virada, aunque algunos tienen la nariz virada, pero eso ya fue por otras cosas, ¿verdad? Pero de repente nos vemos a un espejo y lo que vemos es orden. Dios creó las cosas bien. Dios todo lo hizo pensando en el orden y lo hizo bien, lo creó perfecto. Y claramente sin hablar de Dios. Y al ver solo la naturaleza, tenemos que reconocer que alguien superior a nuestro intelecto, que alguien superior a nuestra sabiduría, que alguien superior a nuestros pensamientos, tuvo que haber hecho todo lo que existe, ¿cierto? Ahora, hermano, ya sabemos que para algunos esto es muy difícil de comprender o de aceptar. Hay personas que luchan contra estas verdades y refutan estas verdades. Pero la realidad es que esta verdad es más creíble que pensar que todo lo creado es meramente obra de la casualidad. Ahí sí no hay ningún argumento en que apoyarse, más que en creer en argumentos, perdón de la expresión, pero argumentos estúpidos del hombre. Como discípulos del Señor Jesús que somos, nosotros sabemos que todo fue creado por Él y para Él. Y sabemos que nuestro Señor Jesús estuvo ahí presente en la creación porque Jesús es Dios. Y estuvo ahí en el momento donde nuestro Creador hizo todas las cosas y fue partícipe de la creación. Todo lo creado fue con el propósito de que nosotros viviéramos para Él. Y este es otro aspecto que la mayoría de las personas no quieren comprender, no quieren aceptar, porque quieren vivir para sí mismos. El ser humano no quiere vivir para nadie más, quiere vivir para sí mismo. No quiere que nadie más le diga cómo vivir, incluyendo a Dios. Ahora nosotros, siendo discípulos de Cristo, quizás no refutemos las cosas que Dios ha hecho. Quizás no vamos a contradecir de boca a Dios en lo que Él ha hecho y manifestado. Pero muchas veces en nuestras acciones, hermanos, actuamos ignorando a Dios o actuamos sin tomar en cuenta a Dios. Y debo decir en esto que nosotros no podemos vivir como el mundo. No podemos vivir como si fuéramos creados solo para vivir para nosotros. No podemos vivir ignorando la voz de Dios hablando en nuestra mente y corazón. Y esa es la razón por la que hoy estamos estudiando esto. Porque cuando Dios nos dice que quiere orden, usted y yo como hijos de Dios tenemos que obedecer. Ahora, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando alguien nos dice cómo hacer las cosas? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando alguien nos dice que nuestra vida no está en orden o está desordenada? ¿Sabe cuál es nuestra primera reacción? Rebeldía. No nos gusta que nadie nos diga, no estás haciendo bien. No nos gusta que alguien nos diga, no, tienes que hacer las cosas así. No nos gusta que alguien venga y nos diga que no estamos viviendo en orden. Y debo decir, hermano, que esa reacción también queremos transmitírsela a Dios, aunque no lo digamos con la boca, con nuestros hechos. Muchas veces lo estamos diciendo. ¿Y a dónde lleva la rebeldía? La rebeldía lleva a desobediencia y esa desobediencia termina en caos. Termina destruyéndolo todo. Y es ahí donde se descomponen las cosas porque no queremos aceptar el orden de Dios para nuestras vidas. Quiero decirle en esta hora que buscar santidad requiere que aceptemos que nuestra vida sin Dios es un desorden. Dígalo conmigo, mi vida sin Dios es un desorden. Digámoslo otra vez, mi vida sin Dios es un desorden. Termina siendo un caos.
Y es solo cuando le seguimos y obedecemos que nuestra vida puede realmente tomar el orden que le corresponde. Ahora, hermanos, los he llevado en toda esta introducción porque es lo que la palabra de Dios nos va a mencionar hoy. Porque Dios ha creado las cosas, vemos lo maravilloso que Dios ha hecho y el orden que le ha dado a su misma creación, pero en nuestro corazón existe más rebeldía y oposición a Dios que obediencia y seguir en obediencia al orden que Dios espera para nosotros. ¿Cuántos me levantan su mano con sinceridad en esta mañana y me dicen que hay algunas cosas desordenadas en su vida? Levánteme la mano. Todos, ¿cierto? Bastante. Hay desorden en nuestra vida. Y la clave para ordenar nuestras vidas no está en ser más inteligentes. La clave en ordenar nuestras vidas no está en preguntarle a la inteligencia artificial para que nos diga cómo podemos ordenarnos. La clave ni siquiera está en el consejo que podamos recibir de otra persona. La clave está en buscar a Dios y en eso nos vamos a concentrar en esta mañana. En ver que lo que Dios está pidiendo para buscar santidad y poner nuestra vida de acuerdo a su orden, no de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Vamos a Romanos capítulo 1:20 para que leamos juntos lo que la palabra de Dios dice. Nos dice así el verso 20 y póngale atención a estas palabras. Porque las cosas invisibles de Él, lea conmigo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Repito, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Señor, en esta mañana estamos aquí para ti, pero principalmente porque tu iglesia necesita santidad. Y hoy empezamos estudiando que esa santidad viene cuando nosotros te complacemos, cuando buscamos las mismas cosas que tú buscas, cuando nos preocupan lo que a ti te preocupa, cuando nuestros intereses se han convertido en lo que son tus intereses. De esa manera hemos dispuesto a poner nuestras vidas y vivirlas según tu orden. Y es donde podamos encontrar satisfacción, paz. Y donde podemos realizarnos como creyentes gracias a lo que tú nos has dado. Señor, te pido que no haya ninguna distracción en este tiempo y que tu Santo Espíritu nos hable. Y nosotros nos presentemos delante de ti con un corazón dispuesto. Usa tu palabra para llegar a los corazones y mostrarnos la verdad. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 3 cosas, hermanos, brevemente en esta hora. Primero, la mentira del mundo. Dios quiere orden, pero el mundo está lleno de mentiras. Y puedo decir, hermanos, y lo tengo que decir con tristeza, en vez de a nosotros huir de las mentiras del mundo, les ponemos atención. Nos parece que el orden de Dios es muy estricto, es muy alto, y que no podemos vivir de acuerdo al orden de Dios. Entonces nos conformamos con vivir según lo que el mundo dice. Pero ¿sabe cuál es el primer paso del alejamiento de Dios? El primer paso al alejarnos de Dios es creer que nosotros podemos vivir sin Él. Ahora, ¿cómo es la vida sin Dios? Quiero que piensen en eso. Usted ve en una persona del mundo, usted ve una persona del mundo levantándose en la mañana para poner su día en las manos de Dios. Usted ve una persona del mundo interesado en buscar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para decirle en ese día. Usted ve una persona del mundo preocupada orando por otros
para ayudarles y que Dios los bendiga. Usted ve una persona del mundo pensando en las personas cercanas a ella y viendo cómo puede edificarlos y ayudarlos. Usted ve una persona del mundo preocupándose por el destino eterno de las personas quienes están a su alrededor día con día. Ahora estamos hablando de cosas que son reales para usted y para mí espiritualmente, ¿cierto? Pero que la palabra dice con toda claridad que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la palabra de Dios, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga el bien. Y esa es la realidad que usted y yo vivimos en nuestro mundo. La mayoría de personas en nuestro mundo vive como si Dios no existiera. Y el problema aquí no es Dios. ¿Quién es el problema? El problema está en el corazón del hombre. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante, hermano? Que nosotros vivamos como viven los del mundo. Que nosotros nos levantemos cada mañana y desconectados, solo pensando en lo que las redes sociales o el teléfono nos marca como la ruta a seguir de ese día. ¿Creen ustedes que esto nos ayuda a tener orden? No. Eso es un obstáculo grande a nuestro orden o al orden que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo sería el orden de una persona con Dios? ¿Cómo debería vivir una persona que teme a Dios y que dice ser discípulo del Señor Jesucristo? Hermano, debo decirles que Dios ha puesto en nuestro corazón temor, y temor significa respeto. Desde que entregamos nuestro corazón a Jesús, se supone que tenemos una relación con Dios. Y esa relación con Dios exige de nosotros una búsqueda diaria de Dios, no una búsqueda ocasional, porque ¿cómo busca el hombre a Dios? Solo busca a Dios cuando es la última alternativa, cuando ya ha echado a perder todo, cuando no hay nadie más que le pueda ayudar. Y ahora sí, Dios, ayúdame, porque solo tú puedes ayudarme, pero han pasado ignorando a Dios todo el tiempo. Podemos hablar de buscar a Dios, pero el hombre solo busca a Dios cuando le conviene. Y esta es la realidad. Cuando estamos atascados de problemas, cuando nos hemos metido en una bronca que nadie nos puede ayudar a salir, sino solo Dios. Cuando estamos llenos de situaciones familiares y arrastrados por el dolor que este mundo produce, pero sin considerar a Dios. Y en nuestra iglesia hemos sido enseñados a tener orden. Ahora, a la gente no le gusta el orden, incluso los creyentes. Pero de algo no se puede culpar a nuestra iglesia, y es que hemos enseñado y hemos entrenado a la gente para seguir el orden de Dios y para considerar que no podemos vivir sin Dios. ¿Usted cree que el cuaderno espiritual es solo para ponerlo a hacer usted un trabajo todos los días? No, el cuaderno espiritual es la manera en que usted y yo honramos a Dios cada día. El cuaderno espiritual nos conecta con Dios. Al despertar un nuevo día, no solo le damos gracias, sino que buscamos sus instrucciones para nuestras vidas y nos ponemos en dirección a lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. El cuaderno espiritual me orienta para conectarme con Dios, pero también me pone a pensar en las necesidades que tienen mis hermanos alrededor. Y oramos por ellos, intercedemos por ellos. El cuaderno espiritual también me lleva a buscar a mis hermanos y animarles en ese día. Y el cuaderno espiritual nos lleva también a pensar en los demás, no solo pensar en los nuestros, porque hay una necesidad espiritual en el mundo. Y esta necesidad espiritual es real. Así que cuando usted y yo somos fieles al cuaderno espiritual, en vez de seguir las mentiras de este mundo, estamos siguiendo el orden que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero ahí no termina todo. ¿Qué pasa los miércoles? El miércoles tenemos una reunión familiar, donde estudiamos juntos, aprendemos juntos, nos edificamos juntos. Quiero decirle en esta mañana
Si usted ha pensado que el centro de acción es algo opcional, donde usted quiere venir si le da la gana y si no, pues se queda en su casa. No, el centro de acción no es opcional. El centro de acción es indispensable para la salud personal suya, para la salud de su familia, pero para la salud de nuestra iglesia. Cada miércoles que usted decide, no voy a ir al centro de acción, usted se está haciendo daño. Le está haciendo daño a su familia y está dañando a la iglesia también. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo a las mentiras del mundo y no tenemos con qué contrarrestarlo. Pero cuando venimos al centro de acción, si del domingo al miércoles ya hemos estado aceptando las mentiras del mundo, ahí se nos borra esa babosada de la cabeza. Y entendemos dónde tenemos que estar ubicados. Por eso no debemos considerar el centro de acción como algo opcional, si quiero o no quiero. No, es que usted tiene que estar en su centro de acción cada miércoles. Lo necesita usted, lo necesita su familia y lo necesita la iglesia. Eso es lo que nos mantiene en orden y nos lleva a la santidad. Ahora reconocimos todos que hay desorden. Entonces necesitamos más o menos de Dios. Hermanos, necesitamos más o menos de Dios. Necesitamos más. ¿Y sabe qué? Cuando se trata de Dios, más nunca es suficiente. Cuando se trata de Dios, siempre necesitaremos más. Porque nunca es suficiente. Entre más tengamos de Dios, mayor bendición vamos a tener. Pero ahí no tenemos todo. Está el club infantil para los niños, está Intino para los jóvenes, porque queremos que estemos enfocados en esto. Y venimos todos los domingos a celebrar lo que el Señor ha hecho en la semana. ¿Por qué hablo de esto? Porque la mentira del mundo nos dice, no es necesario, si quieres ir el domingo, ve, y si no, de por sí ya fuiste el miércoles. No, no funciona así. Dios ha creado el congregarnos, Dios ha creado el hecho de reunirnos como familia espiritual en los centros de acción. Dios nos ha permitido llegar a la necesidad del cuaderno espiritual porque es algo indispensable para nuestras vidas, para encontrar santidad y darle orden a nuestras vidas. Y cuando usted y yo dejamos estas cosas, cuaderno espiritual, centros de acción, y nuestro compromiso en los servicios, en Intino y Club Infantil, ahí le estamos abriendo la puerta a las mentiras del mundo. Y quiero que vea conmigo las mentiras del mundo. Pablo ahí en Romanos nos dice que la ira de Dios se revela contra quienes detienen la verdad con injusticia. ¿Qué prevalece en nuestro mundo, la verdad o la injusticia? La injusticia. ¿Qué prevalece en nuestro mundo? La mentira. Y esto es así, no porque Dios no se haya dado a conocer, porque muchos dicen, bueno, es que Dios es invisible, no lo puedo ver, ¿cómo puedo creer en algo que no veo? Pero eso no es un problema de Dios. Es problema de nosotros por ser faltos de fe. Y aunque el hombre decide ignorarlo, Dios sigue siendo el mismo. Dios es real. Es real en nuestras vidas, es real en este mundo. Y como hablamos el mes anterior, todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Así que el problema de ignorar a Dios no es un problema de Dios, es un problema netamente del hombre. Y ahí está la trampa. Y ahí está la mentira del mundo, que siempre contradice el orden que Dios le ha dado a las cosas. Lo vemos en nuestra vida, lo vemos en nuestras familias, lo vemos en nuestra sociedad. Todo va en contra de Dios. Vea lo que la palabra de Dios nos dice en el verso 18. Dice así. Léalo con atención. Preste atención a estas palabras. Quiero que vea la realidad sobre las mentiras del mundo. Dice la palabra de Dios, verso 18. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Porque todo lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, ¿pues qué? Pues Dios ya lo ha manifestado, no lo ignoran.
Porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo que usted y yo no podemos ver, dice, su eterno poder y verdad se hace ¿qué? Claramente visible. ¿Dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendido, dice, por las cosas, por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que no tienen. ¿Quién no tiene excusa? El hombre. El hombre no tiene excusa. Seguimos, dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios, ¿qué? Razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Profeciando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, el problema no fue la falta de conocimiento. El problema no era la falta de conocimiento. El problema no era que ellos no conocían la verdad. La creación hablaba acerca de Dios por sí sola. Ya la creación por sí misma daba testimonio de ¿qué? Del poder y deidad de nuestro Dios. La conciencia hablaba al hombre acerca de su necesidad de Dios. ¿Por qué el hombre empezó a adorar cualquier cosa? Porque el hombre sentía una necesidad en su corazón de adorar a algo, y en vez de adorar al Creador, dice que empezaron a adorar cualquier payasada que el hombre se ha inventado, ¿cierto? Todo siempre había apuntado, ¿y ha apuntado a quién? A nuestro Dios. Y bien lo dice, y con toda claridad la palabra dice, por eso el hombre no tiene excusa. ¿Por qué? Porque aún la naturaleza nos ha revelado a Dios. Y decidieron reemplazar esa verdad con mentiras. Debo decirles, hermanos, y esto no es algo sumamente nuevo para ustedes, pero tengo que decirlo. Esto sigue pasando hoy en día. Mira que estas palabras el apóstol Pablo las escribió hace ya más de 2000 años. ¿Entiende la gravedad del asunto? Estas palabras se escribieron hace más de 2000 años. ¿Y con qué nos encontramos hoy? Con las mismas situaciones. Precisamente la misma situación. Y eso solo da pie al que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. El problema no es que tenemos falta de conocimiento, porque nos sobra. Hermano, hoy hay innumerables fuentes de conocimiento. El problema no es que no conocemos la verdad, porque la conocemos. El problema no es que la creación no nos hable, porque nos sigue hablando, a pesar de que ignoramos esa verdad. El problema no es la conciencia, porque tenemos en nuestro corazón un grado de moralidad que sabemos que estamos yendo en contra de Dios y en contra del orden que Él ha establecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Vivimos en una cultura donde cada persona quiere fabricar su propia verdad. Ahora póngase a pensar, nosotros aquí en esta hora, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros tuviera una verdad diferente? ¿Nos podríamos poner de acuerdo? ¿Nos amaríamos si estuviéramos aquí unidos? No se puede. Si cada uno de nosotros tuviera su propia verdad, no estaríamos aquí hoy. Sería imposible que la familia siquiera esté unida, porque cada miembro de la familia tendría su propia verdad. Sería un caos. Y estamos aquí simplemente porque, a pesar de las luchas que tenemos y a pesar de que aún desobedecemos a Dios en muchas cosas, estamos aquí porque hemos aceptado que la palabra de Dios es la verdad. Y es lo único que nos puede dar santidad y orden para nuestra vida. De lo contrario, estaríamos perdidos. Hoy escuchamos frases como: lo importante es ser feliz. No, lo importante no es ser feliz. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Hoy escuchamos personas que dicen: el fin justifica los medios. Entonces yo voy a robar para ayudarle al otro, y Dios me va a apoyar. Es así. Dios aprueba que yo le robe a uno para que yo ayude al otro. No.
Dios nunca va a aprobar algo que sea pecado. Dios nunca va a aceptar algo que vaya en contra de su palabra. Pero nosotros, ¿qué pasa? Queremos acomodar la Biblia a nuestra verdad. Y hermanos, por eso el mundo está como está. Y por eso nosotros hemos fracasado en nuestra vida por querer ajustar a Dios a nuestras propias verdades en vez de nosotros ajustarnos a su propia verdad. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre? Bueno, poco a poco la verdad se deja de lado y cada persona hace lo que considera que es correcto. Y es un desastre. Es como tratar de conducir un automóvil ignorando todas las señales de tránsito. ¿Qué va a pasar? Puede ser que al principio vamos a ir bien, pero ¿qué va a pasar? En algún momento vas a ver un problema, un peligro, un accidente. No podemos vivir de esa manera. Y así ocurre, hermano, cuando ignoramos las señales que Dios nos dejó en su palabra. Nos vamos a estrellar tarde o temprano. Ahora preguntémonos, ¿estoy tomando mis decisiones según la Biblia o según lo que nos dice la sociedad? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? Porque la verdad de Dios nunca cambia. Aunque el mundo esté cambiando constantemente, la palabra de Dios permanece para siempre. Y es la verdad. Y en esa verdad usted y yo tenemos que mantenernos si es que queremos seguir el orden de Dios. Seguimos. Dios quiere orden, pero nos encontramos con la depravación del hombre. La depravación del hombre. Puedo decir que cuando el hombre insiste en rechazar a Dios, termina alejándose cada vez más de su diseño. ¿No es verdad que el hombre rechaza abiertamente a Dios y sus principios hoy? ¿No vemos esto a diario? Lamentablemente lo vemos en nuestras propias vidas, lo vemos en nuestra familia, lo vemos constantemente en nuestra sociedad. Una persona dice, yo ya estoy cansado de vivir. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la verdad del orden de Dios? Solo Dios da la vida y solo Él la puede quitar. Pero la persona dice, ya estoy cansado de vivir, ya no quiero vivir. Quiero quitarme la vida. Y hoy en día muchos aplauden, qué valiente. Aplaudémosle. Es muy valiente porque quiere quitarse la vida antes de que Dios decida que debe morir. Hoy el hombre dice, yo me siento mujer, quiero ser mujer. La mujer dice, yo me siento hombre, quiero ser hombre. Y nos encontramos ante esa realidad. Ya es una depravación total del hombre, que no quiere seguir el orden que Dios estableció y que quiere hacer su propio orden. Ya nos encontramos algunos que dicen, yo me siento como un animalito, quiero ser un animalito. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre esto? Bueno, el apóstol Pablo nos explica que como el hombre entró en tanta necedad en su corazón, Dios permitió que los hombres fueran entregados a sus propios deseos porque decidieron cambiar la verdad por la mentira. Vea lo que dice el verso 24. Estamos ahí en Romanos 1:24. Vaya a su Biblia y lea conmigo. Dice el verso 24. Por lo cual, dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, dice. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que ¿a quién? Que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, que dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pareciera que el apóstol Pablo está describiendo nuestro tiempo, ¿no? Pareciera que el apóstol Pablo está haciendo una descripción de lo que nosotros estamos viendo cada día en nuestro mundo. Hoy el hombre, lamentablemente, ¿qué pasa con el hombre?
No tiene pantalones, parece que no tiene correa, no se amarra a los pantalones para ser hombre, sino que solo agacha la cabeza. Y no estoy hablando, hermanos, aquí de machismo, porque el hombre no significa que va a golpear, gritar y dar órdenes. El hombre tiene que ser ejemplo. El hombre representa a Dios en cada hogar. El hombre está puesto por Dios para liderar. La palabra de Dios dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es cabeza de la mujer. Si algo nos ha llamado Dios, nos ha llamado a ser líderes. Así que uno como hombre no puede llegar y decir, no, es que yo para líder no. Dios te llamó a ser líder. Es algo bíblico. Dios te puso para liderar, empezando con tu familia, pero también liderando en su iglesia. Pero el hombre está ahí. No, yo aquí tranquilo. En vez de asumir la responsabilidad, hemos aceptado lo que el mundo quiere imponer, porque el mundo quiere rebajar al hombre y que él no tome el liderazgo porque sabe que eso es el propósito de Dios. ¿Y dónde encontramos a la mujer? Pues la mujer sí quiere liderar. Vea usted. Dios no llamó a la mujer a liderar y la mujer quiere liderar en todo. Al punto de que ya no es igual con el hombre, sino que ya la mujer está por un nivel más encima que el hombre. Hoy, ¿quién detiene a la mujer? Hoy la mujer hace lo que le da la gana hacer, literalmente. No respeta a Dios, no respeta a nadie. Y en ese mundo estamos viviendo hoy, hermanos. Esta depravación está frente a nosotros. La inmoralidad total del hombre está frente a nosotros, donde para la mayoría Dios y su palabra solo es un estorbo. Porque nunca se van a sujetar al orden de Dios. Ahora, cuando alguien insiste durante años en vivir lejos de Dios, llega un momento donde Dios permite que siga el camino que escogió. Y ese camino siempre conduce a mayor y más oscuridad. Entre más usted y yo nos descuidamos en la oración, entre más usted y yo nos descuidamos de la palabra, entre más usted y yo nos descuidamos de nuestras responsabilidades delante de Dios, cada día más nos vamos acercando más y más a la oscuridad. El pecado nunca permanece pequeño. Dígalo conmigo. El pecado nunca permanece pequeño. ¿Qué pasa con el pecado? Empieza pequeño, pero siempre crece. ¿Qué quiere el pecado? Siempre pide más. Siempre destruye más. Y hoy vemos como muchas cosas que antes eran vergüenza, hoy son celebradas y aplaudidas. Hay que celebrar que ese hombre quiere ser mujer. Celebremos que ese hombre quiere ser mujer. Y hay que aplaudirle, ¿no? Y hay que aceptarlo. Eso es lo que nos dice el mundo. Hay que celebrar el empoderamiento de la mujer y cómo las mujeres no las para nadie. Eso va en contra del orden de Dios, porque Dios nos llamó a la mujer a empoderarse. ¿Dónde encuentra usted en la Biblia eso? Dios puso a la mujer para ser la ayuda perfecta, la ayuda idónea dentro del plan de Dios. Eso sí, es lo que Dios dispuso. Pero si nosotros traemos la cultura y la sociedad a la iglesia, nos vamos a arruinar. Nos estamos arruinando. Lo más preocupante no es solamente que vemos esto en la sociedad, es que creyentes están tratando de adaptar la Biblia para que encaje en la cultura. Y hoy agarran un solo pasaje de la Biblia para decir, la mujer puede ser pastora. Agarran solo un pasaje de la Biblia que ni se trata de eso, pero tratan de encajarlo en que así deben ser las cosas hoy. ¿Sabe por qué las mujeres quieren ser líderes? Porque los hombres agachan la cabeza. Porque si el hombre cumpliera su papel, la mujer entendería cómo son las cosas, cómo Dios dispuso que fueran las cosas. Así que en esta mañana, hermanos hombres, asumamos nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Asumamos nuestra responsabilidad.
Y las hermanas mujeres entiendan que Dios también ha dispuesto un orden. No es que Dios las desecha, es que ustedes tienen un lugar especial. Pero no es el de ser líder. ¿Estamos claros? Amén. La iglesia nunca fue llamada a parecerse al mundo. El mundo necesita parecerse a Cristo. Y tenemos que tener cuidado hoy. ¿Sabe por qué? Porque estamos rodeados de iglesias, pero esas iglesias se parecen a Cristo. No. Entonces en Centro de Vida nosotros tenemos la responsabilidad de seguir pareciéndonos a Cristo, porque si no vamos a ser una iglesia del montón. Y Dios no nos ha llamado a ser una iglesia del montón. ¿Y por qué algunos aborrecen nuestra iglesia? Porque hay orden. Y la Biblia dice que donde hay orden, está Dios. Por eso algunos aborrecen nuestra iglesia. Por eso algunos mejor se van, porque no aguantan. Y no es algo que nosotros queramos imponer, es que las cosas tienen que hacerse como Dios manda. Y si alguno está incómodo, bueno, lo sentimos, ¿no? No permitamos que la cultura determine nuestras convicciones. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. No permitamos que la cultura determine nuestras convicciones. Debemos permitir que sea la palabra de Dios que moldee nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y las decisiones que tomamos. La palabra de Dios, no la cultura. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y por último, en esta mañana, Dios quiere orden, pero hay un peligro. Dios desea que haya orden, pero hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de llegar a no tener en cuenta a Dios. Ahí está el peligro. El peligro de no tener en cuenta a Dios. ¿Cuál es el resultado final de ignorar a Dios? La palabra de Dios nos dice que es una mente que deja distinguir claramente entre lo que es el bien y el mal. Imagínese que lleguemos a una época donde usted y yo no sepamos qué es bien y qué es mal. Eso es triste. Porque ¿sabe qué? Nosotros deberíamos ser los primeros en notar en que algo que es mal y algo está bien, está bien. Deberíamos ser los primeros en notarlo. Deberíamos ser los primeros en distinguir cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Y cuando una persona rechaza constantemente la voz de Dios, lamentablemente termina llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pregunto, ¿puede haber un orden en nuestra vida sin Dios? Hermanos, no puede. La única forma de que haya orden en nuestra vida es buscando a Dios. Y esto requiere disciplina. Disciplina para levantarme temprano. Disciplina para buscar la palabra de Dios. Disciplina para hacer lo correcto. Disciplina para estar donde debo estar en el momento que debo estar. Porque eso es lo que Dios manda. No lo que yo quiero hacer. Porque si nos enfocamos en lo que queremos hacer, esto se vuelve un chiste. Y no estamos aquí para eso, ¿cierto? Vayamos a los últimos versículos, versículo 28 al 32. Dice así la palabra de Dios, lea conmigo. Nos dice el verso 28, Dios termina diciendo a través del apóstol Pablo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga bien, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Les suena? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe qué me gustaría, hermano? Que usted vaya a su casa, agarre esa lista de cosas
y haga un análisis consciente de lo que vemos en nuestro mundo hoy. Ahora, está bien que esas cosas se mencionen en el mundo, ¿no? Porque así es el mundo. Y yo venía hablando con mi esposa, está en el camino, y le decía a ella, de esa lista de cosas, algunas se ven entre nosotros. Y eso es lo preocupante. Porque no podríamos decir que de esa lista de cosas no hay cosas que nosotros hacemos. En esa lista de cosas hay cosas que hacemos. A veces caemos en avaricia, nos llenamos de envidia. No matamos a alguien, pero en el corazón sí lo queremos matar. Engañamos, mentimos, murmuramos. Somos soberbios, somos altivos. Desobedecemos a los padres, nos volvemos necios. A veces hemos sido desleales. A veces actuamos sin misericordia. Y entonces estamos hablando de una persona que no toma en cuenta a Dios en su vida. Y nosotros decimos ser hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo. Y si esas cosas están entre nosotros, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Necesitamos más santidad, hermanos. Necesitamos buscar más de Dios. Porque una mente reprobada es una mente que perdió la capacidad de discernir qué es lo correcto. ¿Y sabe cuándo deberíamos alarmarnos, hermanos? Cuando el pecado deja de incomodarnos. Si mi pecado o el pecado de otro no me incomoda, hay algo está mal. Si mi pecado o el pecado de mi familia no me incomoda, hay algo está mal. Y hermano, ¿qué nos ha llamado a hacer a Dios contra el pecado? Hay que combatir el pecado. Hay que ir en contra del pecado. Llámese familiar, amigo, vecino. Si alguien está en pecado, nosotros tenemos que ir contra el pecado aunque le caigamos mal. Aunque le estorbemos, aunque perdamos la amistad, usted y yo somos llamados a combatir el pecado. No combatir a esa persona, pero sí combatir su pecado. No podemos tolerar el pecado. Hoy lamentablemente en vez de incomodar el pecado se ha normalizado y hasta se celebra el pecado. ¿Qué pasa? Mire la parte final de nuestro texto, ahí en el versículo 32 dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios nos libre de caer en eso, hermanos. Dios nos libre de llegar a un punto donde también nos complazcamos de ver cómo la gente está en pecado y vive en pecado y actúa en pecado. Usted y yo somos llamados a buscar santidad y a promover la santidad, no promover el pecado. Ya hemos sido llamados a ir en contra de todo lo que se llama pecado, porque nuestro Dios es santo y merece que su pueblo viva en santidad también. Dios sigue siendo el mismo hoy. Sus estándares altísimos no cambian. La santidad no pasa de moda. Y puede ser que sus amigos en la escuela digan que eso ya no está de moda. Bueno, puede ser que en su pensamiento, pero no para nuestra vida. La palabra de Dios sigue tan vigente ayer como hoy. Por último, nuestra espiritualidad sufre cuando dejamos de permanecer conectados con Dios. Hermano, usted debería enamorarse del Señor. Usted y yo tenemos que estar enamorados de Dios, enamorados de nuestro cuaderno espiritual, deseando que llegue el miércoles para traer invitados y participar en el centro de acción, deseando que llegue viernes para ver esta tropa funcionando, deseando que sea domingo para celebrar al Señor y motivar a otros a buscar a Dios. Esa es nuestra actitud, estamos ahí. Poco a poco vamos perdiendo dirección, sensibilidad y discernimiento. No basta con conocer de Dios. Debemos tomarlo en cuenta todos los días en nuestra vida. Tenemos que consultar su palabra antes de tomar decisiones. Y no podemos dejar
que las cosas de este mundo contradigan la verdad que la palabra de Dios nos presenta en las Escrituras. Termino con lo siguiente, hermanos. A Dios le agrada el orden y en su palabra nos ha dejado muy claro cómo debemos vivir. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es nuestra actitud ante la verdad de Dios? ¿Buscamos lo mismo que Dios? ¿Nos preocupan las mismas cosas que Dios? ¿Tenemos los mismos intereses de Dios? Si no es así, hoy el altar debería estar lleno, ¿no? De cosas que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a poner en orden. No nos haremos más necios con el mundo o vamos a decidir obedecer a Dios de corazón. No juguemos a la vida cristiana bajo nuestras propias reglas. Busquemos la santidad verdadera. Rindámonos al diseño perfecto que Dios ha hecho y disfrutemos de la bendición de caminar según el orden que Dios estableció. Y amigo y amiga, si hoy reconoces que has vivido lejos del orden de Dios, no endurezcas tu corazón. Cristo murió y resucitó para perdonar tus pecados y darte una nueva vida, un nuevo orden de vida. Él no te llama a una religión, sino una relación con Él. Hoy puedes arrepentirte, creer en Jesucristo y comenzar a vivir conforme al propósito perfecto de Dios para tu vida. Vamos a estar en pie. Oramos.